La verdadera historia de los Anunnakis. La década de 1970, una época de cambios profundos y desafíos globales. Comenzamos con la Guerra de Vietnam, un conflicto que afectó a miles de personas y dividió a la sociedad estadounidense. Después de años de luchas sangrientas y protestas masivas, la guerra llegó a su fin en 1975 con la retirada de Estados Unidos y la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista. En 1973, el mundo fue sacudido por la crisis del petróleo, cuando los países árabes de la OPEP decidieron embarcar a las naciones occidentales en respuesta al apoyo que éstas brindaron a Israel durante la guerra de Yom Kippur. El precio del petróleo se disparó, provocando una crisis económica global. La Guerra Fría seguía marcando las tensiones internacionales. Sin embargo, la década de los 70 vio un momento de distensión cuando Estados Unidos y la Unión Soviética negociaron para limitar el armamento nuclear y abrir canales diplomáticos. En 1979, otro hecho clave transformó el Medio Oriente: la Revolución iraní. El régimen prooccidental del Shah Mohammad Reza Pahlavi fue derrocado por una insurrección popular que, bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini, instauró un gobierno islámico radical que ha influenciado en la política de la región hasta hoy. La cultura en la década de los 70 estuvo definida por la revolución musical, el rock y la disco. Aunque el movimiento hippie tuvo su apogeo en los 60, los 70 vieron cómo sus ideales continuaron influyendo en la cultura. El deseo de paz, la libertad sexual, la experimentación con drogas y la búsqueda de una vida más espiritual siguieron siendo importantes en la sociedad. Pero mientras el mundo seguía enfrentando crisis políticas, económicas y sociales, en 1976 una idea muy diferente también capturó la imaginación de muchos. Zecharia Sitchin, en su libro El 12º planeta, propuso una teoría intrigante. Los Anunnaki, una antigua raza de extraterrestres, habrían influido en el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas. Basándose en la interpretación de textos sumerios, Sitchin afirmó que estos seres, provenientes de un planeta lejano llamado Nibiru, llegaron a la Tierra hace miles de años para crear y guiar a la humanidad. Su obra fue recibida con escepticismo en la comunidad científica, pero abrió un debate fascinante sobre el origen de la civilización y el papel de los extraterrestres en nuestra historia. Sitchin afirmaba que basaba sus ideas en traducciones directas de tablillas cuneiformes sumerias, en las que, según él, se describían a los Anunnaki y su planeta de origen. Sin embargo, expertos en sumerio antiguo y estudiosos de civilizaciones mesopotámicas, como Samuel Noah Kramer y el renombrado asiriólogo Michael Heiser, estudiaron estas fuentes y señalaron que Sitchin carecía de formación formal en lingüística sumeria. Los estudiosos indicaron que las traducciones de Sitchin contenían errores significativos y malinterpretaciones, donde palabras comunes eran interpretadas como referencias a seres extraterrestres. La falta de rigurosidad en su trabajo llevó a los expertos a concluir que su traducción de los textos no era precisa. Otra de las afirmaciones de Sitchin era que Nibiru, el planeta de los Anunnaki, tiene una órbita extremadamente elíptica y aparece cerca de la Tierra cada 3600 años. Sin embargo, esta afirmación contradice las leyes de la física orbital y las observaciones astronómicas. Científicos como el astrofísico Carl Sagan señalan que un planeta con una órbita tan excéntrica sería inestable en el tiempo y tendría efectos gravitacionales observables en el sistema solar que nunca se han detectado. Si Nibiru existiera y pasara tan cerca de la Tierra, habría dejado rastros en la órbita de otros planetas, y sería fácilmente detectable por nuestros telescopios modernos. Hasta hoy, ningún observatorio astronómico ha encontrado señales de un planeta con las características descritas por Sitchin. La teoría de Zecharia Sitchin sobre la intervención alienígena en la evolución humana es uno de los puntos más incompatibles con el conocimiento moderno sobre genética y evolución. Sitchin sostenía que los Anunnaki, una supuesta raza de extraterrestres procedente de Nibiru, modificaron genéticamente a los homínidos en la Tierra para crear a los seres humanos modernos como trabajadores que los ayudaran en sus trabajos mineros. Esta idea contradice directamente lo que conocemos sobre la evolución humana. La evolución humana es una secuencia de eventos respaldada por miles de fósiles que muestran un cambio gradual desde especies de homínidos primitivos hasta el Homo sapiens moderno. La evidencia fósil documenta un linaje continuo,
con especies como el Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus y otros. La secuenciación del genoma humano, que se construyó en 2003, ha permitido a los científicos rastrear la historia de nuestra especie y entender cómo evolucionamos en relación con otros primates. La genética revela que compartimos aproximadamente un 98% de nuestro ADN con los chimpancés y otros primates, lo que es consistente con una divergencia evolutiva que ocurrió de forma gradual. No hay en nuestro ADN ningún rastro de una intervención externa, como ingeniería genética alienígena, que Sitchin afirmaba sin base científica. Las diferencias que tenemos con otras especies de homínidos son el resultado de mutaciones y adaptaciones acumuladas. Sitchin sugirió que los Anunnaki crearon al Homo sapiens modificando el ADN de los homínidos. Sin embargo, cualquier intervención genética debería dejar secuencias de ADN inusuales o inesperadas que diferencian a los humanos de otras especies de homínidos. En cambio, la genética moderna muestra que la mayoría de las mutaciones y variaciones en el genoma humano son completamente explicables por procesos naturales como la mutación, la recombinación y la selección natural. Estos mecanismos explican la aparición de características humanas como el aumento de la capacidad craneal y el desarrollo del lenguaje sin necesidad. La genética también muestra una gran diversidad en las poblaciones humanas, lo que sugiere una historia de migración y evolución continua en lugar de una creación súbita o reciente. Si los humanos hubieran sido creados o intervenidos genéticamente hace unos miles de años, la variabilidad genética humana sería extremadamente baja debido a un cuello de botella genética reciente. Sin embargo, los estudios de genética poblacional revelan una diversidad genética que conecta con la historia evolutiva. La teoría de la evolución, formulada originalmente por Charles Darwin y luego expandida con el conocimiento genético, explica cómo las especies evolucionan a través de la selección natural, donde las variaciones genéticas que favorecen la supervivencia se transmiten a las generaciones siguientes. Este proceso gradual permite comprender la aparición de características complejas en los seres humanos sin la necesidad de una intervención externa. La teoría de Sitchin, al contrario, carece de un mecanismo explicativo y verificable que pueda reproducirse o algo. En resumen, la teoría de la intervención de los Anunnaki en la genética humana no solo carece de evidencia en el ADN, sino que contradice los principios básicos de la evolución y la biología. Los descubrimientos en genética, paleontología y biología evolutiva proporcionan una explicación mucho más sólida, empírica y naturalista sobre cómo los humanos llegaron a ser como son. Sitchin nunca logró presentar pruebas empíricas que pudieran someterse a pruebas de falsabilidad, un principio fundamental en el método científico. Cuando sus teorías fueron desafiadas, él insistía en su veracidad sin ofrecer nuevos datos verificables. Para la comunidad científica, la falta de pruebas observables y los errores básicos en sus interpretaciones lingüísticas y arqueológicas fueron suficientes para desestimar sus ideas. A pesar de la refutación de sus teorías por parte de la comunidad científica, las ideas de Sitchin ganaron popularidad en el ámbito de la pseudociencia y el esoterismo, siendo fuente de inspiración para teorías de la conspiración y otras creencias sobre antiguos astronautas. La historia de Sitchin es una clara lección sobre la importancia del método científico y la verificación rigurosa, recordando que aunque las ideas puedan ser fascinantes, la ciencia requiere pruebas sólidas y datos verificables. En conclusión, la comunidad científica rechazó las teorías de Zecharia y a Sitchin no solo por falta de pruebas, sino por los errores significativos en los fundamentos de sus ideas. Hoy, sus teorías son consideradas pseudociencia, aunque siguen siendo un ejemplo de cómo las narrativas sin fundamento pueden capturar la imaginación popular.